Este podcast es presentado por VU. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de DS Jobs, el podcast laboral de Diario Financiero. Les habla Carolina León, periodista laboral de DF, y como ya es habitual, me acompañan mis grandes amigos Jorge Redondo y Gwendolyn Zigán. ¿Cómo están, queridos? Todo muy bien y muy contentos acá en tu casa. Eso les iba a decir, gracias por venir nuevamente a las instalaciones de Diario Financiero. Habrán notado, me imagino, que cambiamos la locación. Cosas prácticas, para innovar un poquito. Sí, muchas gracias. Que estamos ahora en la casa de la casa. Así es. Y me imagino que ustedes están en llama, o sea, el aterrizaje de esta ley sigue generando dudas, cuestionamientos en algunos sectores, pero más allá de los cuestionamientos yo quiero seguir analizando la bajada práctica. Hemos analizado de todo, los nuevos conceptos, violencia en el trabajo. El capítulo anterior analizamos la bajada práctica de esta ley en el sector público. Y ahora quiero abordar otro segmento de trabajadores que también les aplica y también hay poco conocimiento de que les aplica, me he dado cuenta. Y dice relación con los trabajadores de casa particular. Ahí sí. Quiero que me ayuden a explicar un poquito en concreto, ¿qué significa que aterriza la ley Karin en los hogares? Bueno, como dijimos la semana pasada, y me encanta esto, porque en 40 horas también hablamos de trabajadores de casa particular, como que se olvida a veces que son trabajadores y que me gusta eso. Y lo dijimos la semana pasada, aplica a todos los trabajadores, dijimos los funcionarios públicos de todas las categorías, también trabajadores de casa particular, ¿ya? Pero claro, tiene una particularidad, no es lo mismo, el tipo de empleador es distinto, o sea, todo este músculo que habla Jorge de la empresa, de generar investigadores, protocolos, claro, es súper complejo. Si yo soy una persona natural, muchas veces no tengo no tengo asesoría, no voy a contratar un estudio de abogado que me aplique esto, pero, ojo, también lo dijimos en el primer capítulo, esta cosa es dignidad, respeto, condiciones mínimas, y es como recordar un poco que uno tiene que tratar a las personas que trabajan en mi casa de esa manera, ¿ya? Pero regulación en particular, solamente tenemos un pronunciamiento suceso, que principalmente el dictamen de suceso nos da un protocolo, modelo, que ayuda también a los empleadores. Sí, ahí yo creo que es bueno reiterar que, y lo hablamos a propósito de ley de 40 horas, que como decía cuando también conversamos del trabajo de casa particular, en el estatuto de trabajador de casa particular hay una exigencia, el empleador sí o sí es persona natural, cuestión que en otros tipos de materia no pasa. Claro. Cada uno se configura de la manera en que establece. Normalmente en las empresas obviamente el empleador es una persona jurídica, una organización, pero en trabajador de casa particular el empleador es persona natural, con régimen de horario y de días festivos que daba otro tipo de conversación, pero aquí es relevante porque el responsable entonces es esa persona natural que es el empleador a estos efectos, y como lo hablamos, esto le rige desde un empleador que tiene un solo trabajador, eventualmente una empresa multinacional que tenga un volumen más grande de trabajadores. Y aquí hay una cosa importante que dice la suceso, porque claro, uno habla del empleador, entonces muchas veces ¿cuál es el descarte? No, yo soy el empleador, pero lo que hacen mis hijos, lo que hace mi mamá, con la persona que trabaja en mi casa, bueno, ellos no tienen ninguna relación. El paraguas aplica aquí para todos. Pero aquí la suceso nos dice, oiga, aquí usted es responsable de su grupo familiar, estas obligaciones son de su grupo familiar. O sea, no porque yo sea el que firmé el contrato, soy el único que estoy obligado a respetar a ese trabajador y no acosar, no generar violencia. No, aquí es el grupo familiar el que está obligado. Bueno, y partiendo ya bien de lo central, ¿qué es lo que les exige la ley Karin en el caso de los hogares particularmente? ¿Protocolo, investigaciones? Protocolo. Tiene que hacer protocolo igual, o sea, el protocolo de prevención y bueno, da unas recomendaciones en realidad a la suceso. De cómo hacerlo. Y, por ejemplo, en esta cuestión, porque claro, canal de denuncia no va a establecer una plataforma, un correo electrónico, pero como que yo lo encontré como un símil a eso, la recomendación que semestralmente yo genere una conversación, mesa de comunicación efectiva, de cómo qué es lo que está pasando, cómo vamos a regular esta materia. Eso significa que, no sé, una vez cada 6 meses se junta la familia o la empleadora junta con la trabajadora y le refuerce esto de que si pasan cosas se converse. Claro. Y que el grupo familiar también sepa que, si bien no tiene el rol de empleador, hay un rol de protección respecto de la persona trabajadora. Y tener en cuenta esto, que en este grupo familiar pueden haber menores de edad.
obviamente, porque O sea, lo que de hecho estás lo haciendo, pone como en temas de riesgo. Así es, pues pataletas, agresiones y cosas por el estilo. Entonces, es bien relevante porque le endosa eso al empleador persona natural, pero respecto de su entorno, que puede ser su grupo familiar y amplia en sus distintas dimensiones de grupo familiar, porque las familias están compuestas por distintas realidades, entonces, pero son obviamente las que cohabitan. Es tan relevante el tema de trabajador de casa particular y grupo familiar que es el único supuesto, además, en la ley, que cuando eventualmente muere este empleador persona natural y el resto de las personas sigue viviendo, el contrato se traspasa a ese grupo familiar si reside en el hogar. Es decir, el grupo familiar en el trabajador de casa particular no solamente es relevante a propósito de ley Karim, también es relevante eventualmente a propósito, de cierto modo, de una continuidad en la prestación de los servicios y de responsabilidad y solidaridad en la obligación. Solidaridad me refiero de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. Bueno, y el término del contrato tiene que ver con la confianza. Sí, entonces, acá es una relación distinta, una relación de confianza. O sea, uno confía en su familia a una persona que trabaja, pero también hay una confianza entre el trabajador y su empleador, hay una relación distinta, y ahí la suceso identifica riesgos, ¿ya? Ahora, hace como un listado de posibles riesgos que son distintos a lo que aparecen en la otra circular. Pero son ejemplos, claro. Son ejemplos, o sea, y que son del día a día. Bueno, niños menores que incluso no tienen conciencia, incluso habla de lactante, ¿ya? Claro, la pataleta o el llanto todo el día, claro, eso te va a descomponer quizás el día, pero hay que determinar que esos son algunos riesgos, pero si son o no son situaciones de acoso, cómo yo los controlo, cómo los converso, principalmente está dado por el diálogo. Personas adultas mayores o con ciertos problemas de salud. Muchas veces el adulto mayor está más irritable o no hace caso o puede generar, incluso habla así como de manotazo, la suceso. Claro, pero ahí hay que determinar cuál es la voluntariedad, la no voluntariedad o cómo vamos a controlar esas cosas. Esa circular de los sucesos es más bien como una invitación a dialogar en torno a todas estas problemáticas antes de que escalen y se agraven, básicamente. Así es. Y yo creo que ahí... Bueno, y quien investiga ahí de importante. Quien investiga, que eventualmente la rige la norma de la investigación, ¿no? Así, si le aplica ley Karim, le aplica con los dos focos, con el foco de la prevención y con el foco de la investigación, y ese trabajador trabajadora se considera que en su entorno laboral pues están algunos de los ilícitos laborales, no delitos. Yo creo que es bien bueno en esta instancia, hablemos que no son delitos, son infracciones laborales, son ilícitos laborales, puede recurrir ante la autoridad administrativa laboral o eventualmente ante su mismo empleador y este tendrá que desplegar las acciones que le dice la ley, que son eventualmente investigar, y ahí va a estar, claro, si investiga directamente, lo remite a un tercero, ahí en cierto modo como que es la misma normativa, pero hay que aplicarlo a esa realidad más local que es en una casa. Ahora, yo creo que ahí la Dirección de Trabajo no se ha pronunciado todavía, ningún dictamen. porque igual es como bien extraño. Es que como investigue esto, el mismo, que investigue directamente. Lo que conversamos en uno de los capítulos ya, creo que lo dejamos un poco ahí, que fue la investigación esta de las personas del artículo 4. Claro, aquí está claro. Entonces, o sea, es el empleador. Investigándose a sí mismo. Investigándose a sí mismo, ¿ya? Entonces, a mi juicio, si bien, claro, la Dirección de Trabajo no ha dicho nada en particular de trabajadores de casa particular, pero podríamos aplicar ese dictamen de la Dirección del Trabajo en el sentido de que investiga la Dirección del Trabajo. Yo me inclino, yo sé que Jorge tiene otra opinión, pero yo ahí me inclino efectivamente que es la Dirección del Trabajo quien debiese investigar, al igual como lo señaló tanto el reglamento como el dictamen de la misma autoridad con respecto a los empleadores. Más porque es un tipo de empleador que tiene otro tipo de características muy distintas. Muy distinto. Sí, ahí yo del artículo 4 tenemos efectivamente distintas visiones, pero yo aquí comparto que efectivamente creería que el empleador no puede investigar, no puede ser juez y parte en este caso puntual como investigación, y lo toco como dato. Hay un dictamen reciente de la ADT, más o menos de 22 hojas, a propósito del artículo 22 y trabajadores sin fiscalización superior inmediata, a propósito de una institución educacional, que ahora le tengo mucho cariño, porque yo trabajé ahí anteriormente, que era la Fundación Integra, y yo lo destaco, fíjate, por lo siguiente, si bien estamos en ley de Karim, pero porque habla del artículo 4 de quién se entiende, y yo hace tiempo que no veía un dictamen que citara tanta doctrina y tanta jurisprudencia. Me pareció relevante ese dictamen, por si lo quieren ver, porque a propósito de esta discusión de la denuncia contra las personas en el artículo 4, hace un análisis de qué es lo que es la confianza en materia laboral. Y hace tiempo que no veía un dictamen, yo creo que también, así como yo algunas veces tengo una opinión crítica, pero también es bueno resaltar cuando hay dictámenes que tienen un sustento normativo, que uno puede tener desacuerdos, pero sabes cuáles son los argumentos que te están exponiendo. Totalmente. Oye, bueno, Jorge, bueno, perdón que lo interrumpa, ya nos quedó más o menos claro el aterrizaje, sabemos que es bien distinto, pero ahora me gustaría un poco, justamente haciéndonos cargo un poco de las dudas que he visto por parte de nuestros oyentes, la bajada práctica.
Lo hablábamos también al inicio, estos famosos listados de que esto es delito, esto se va a poder hacer, no se va a poder hacer, lo hemos reforzado varias veces. Aquí la ley no consigna práctica, no hay listado. Sin embargo, ¿qué tipo de acciones se podría interpretar como acoso laboral, acoso sexual? Bueno, el acoso sexual es bien evidente en realidad, pero ¿qué cosas prácticas ahora no se van a tolerar por la norma? Porque me da la sensación de que hay mucha duda. He visto muchos chistes de que ya no te pueden escribir con alta por WhatsApp porque me estás gritando por escrito. En concreto. Sí, mira, yo creo que es bien bueno y creo que estas instancias ayudan efectivamente a desmitificar. La ley no está construida en base al listado. Y yo creo que, en cierto modo, acuñar que esto es una lista de supermercados es muy dañino incluso para la ley y perjudicial, porque si te dice que son 16, 18 o 30, quiere decir que entonces la conducta 31 sí es permitida y la conducta 17 sí es permitida, y es absurdo. Esto funciona en base a la casuística. No es delito, esto también está sumamente claro. Ahora, con lo que nos hemos dedicado a esto, hemos tenido que efectivamente entender la realidad de otros países. En España, por ejemplo, sí es delito. Si es delito, está contemplado en el Código Penal la ejecución de actos de acoso laboral aprovechándose de la superioridad. En Chile no estamos todavía en ese plano, estamos en una infracción de carácter laboral. ¿Qué puede llegar a constituir, Carola? Yo creo que quizás puede ser perjudicial nosotros decir este sí y esto no, porque va a depender de la casuística. Todo el contexto, el ambiente, el lugar donde se prestan los servicios, eventualmente la misma industria en la que están. Entonces, elaborar listado creo que es perjudicial. Ahora, además que también depende del afectado. Porque aquí hay un foco subjetivo, del criterio subjetivo, del afectado. Y el otro día leía, a propósito, ahí en algunas discusiones jurídicas, de la intención. ¿Su intención de dañar? Requiere una intención que también es importante para el efecto cuando uno va a definir conducta. Totalmente. ¿Ya? Ahora, a mi juicio, basta con que el hecho ocurra, más allá que si yo tuve intención o no intención, porque está esta subjetividad desde quien está afectado. Pero lo importante de las conductas, un poco, concuerdo completamente con Jorge, listado no corresponde, ni tampoco como está escrito. No, es que aquí dijo las, y entonces son muchas, y yo hice una, no. O sea, aquí tiene que ver el concepto general, ¿ya? Estamos hablando de conductas que afectan la dignidad, y desde un comportamiento sexual, o desde lo que genera actos de hostigamiento que pueden generar maltrato, humillación, menoscabo en el trabajador afectado. Ese es el concepto, ese es el ilícito, ¿ya? Y de ahí pueden pasar muchas cosas en el día a día, porque depende de tu trabajo. Depende, o sea, claro, yo también el otro día escuchaba, bueno, y si el mesero llega a la cocina, no sé dónde lo leí, y le grita así como, los platos de la mesa 4, y si es acoso, no es acoso. O sea, eso tiene que ver en el contexto, porque tiene que ver con el tipo de trabajo, con la forma del trabajo. Claro, si yo llego a tu puesto de trabajo y te digo, claro, sácame el artículo de tal día, claro, es muy distinto. Es muy distinto. ¿Me entiendes? Entonces yo te puedo describir esa misma conducta. Pedir un trabajo apurado con gritos. Dependiendo de dónde trabajas, es la calidad, la intensidad que aquello tiene. Entonces no hay listado, pero claro, hay distintas cosas importantes. Acoso sexual. La ley dice requerimientos. No dice la forma. Nosotros que venimos trabajando en estos muchos años sabemos que la jurisprudencia ha cambiado, la doctrina ha cambiado, le han dado un contexto, le han generado fuerza a esa palabra requerimiento. ¿Qué significa, qué no significa? Pero quienes vienen recién leyendo la ley van a decir, requerimiento, bueno, alguien que te invite, que te haga un requerimiento de carácter sexual. Pero el concepto ha sido conductas de carácter sexual. Entonces, no necesariamente tengo que invitar, ¿ya? Y da lo mismo si esto no me implicó que me bajaran del sueldo, si eventualmente generó un perjuicio. No, la fuerza hoy día está más bien en el requerimiento, en este, en cierto modo, ambiente hostil, sexualizado, que afecta en cierto modo mi indemnidad sexual. Y esa afectación en el trabajo tampoco es solamente me bajo el sueldo, no pude participar de tal pega, no me dieron horas extra, qué sé yo, sino que también es toda mi afectación psicológica. O sea, si yo tengo una situación así, casi va a cambiar mi ánimo de querer ir a trabajar, las ganas que le voy a poner al trabajo, a lo mejor estoy más distraída, estoy más irritable. Entonces también ese menoscabo o ese cambio en las condiciones laborales no es tan objetivo de ya, me invitó a salir, le dije que no, me bajaron el sueldo, me echaron. No llega a ese nivel, pero el comportamiento de carácter sexual es importante, porque el comportamiento de carácter sexual pueden ser cosas distintas.
¿ya? Puede ser el hablar de cosas sexuales en una reunión, por ejemplo. Ese compañero Yo no- de pega, por ejemplo, que bueno para la talla doble sentido, Exactamente. por ejemplo. Sí, ya, o que estamos en una conversación, a veces, mira, estas cosas generalmente son estos espacios más de distensión, el desayuno de cumpleaños, el almuerzo que nos juntamos a celebrar a algún compañero, algún logro del trabajo, y el que empieza a preguntar sobre tu vida sexual. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, cuánto, cómo, no sé qué? Genera un comportamiento de carácter sexual inadecuado, pero no te está diciendo, no te está invitando a nada, no te está requiriendo nada. Eso, en palabras de los sucesos, era como el comportamiento incívico, si no recuerdo mal, en una de sus circulares. Sí, puede- Pero algunos son claros. Algunos pueden decir insisto. que y otros efectivamente puede ser que la generación de un clima sexualizado que no dice relación con el ambiente laboral. Y ahí lo que ha dicho la Wanda para mí es sumamente relevante porque se van a recibir muchas denuncias en base a la percepción que la persona tenga respecto a acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, pero el investigador acá, y que puede ser el de la inspección o el de la misma empresa o un externo, tiene pega, porque su pega va a tener que tener conocimiento de esto mismo que decía la Wanda, de cómo la jurisprudencia en cierto modo le ha dado el alcance Así a esta es, normativa. Entonces, así es. aquí no es solamente un tema si acredité o no acredité los hechos, porque ese investigador en cierto modo... Va a tener que calificar. Exactamente. Va a tener que calificar. Entonces, el investigador, por un lado, yo lo he calificado así, en cierto modo tiene un rol de ingratitud el investigador, porque su rol es clarificar si los hechos ocurrieron o no, y no buscar la satisfacción del denunciante o del denunciado, porque sus Así relatos es. son contrapuestos. Totalmente. Su rol es con el proceso, y puede acreditar los hechos, pero que acredite los hechos después tiene que encasillarlo. Si cae en conducta de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, y encasillarlo no es si está en la definición de acoso laboral, acoso sexual, sino que ha dicho la jurisprudencia, que han dicho los tribunales, que ha entendido la misma psicología. Por eso yo creo que la universidad ha hecho una buena pega hoy en día, a propósito de Karim, de generar cursos de lo que te hacen es entender que el acoso laboral es un fenómeno, una realidad, y que va mucho más allá de una definición. Entonces el claro. investigador tiene pega, y por eso la ley incluso le da un rol preferente al investigador en que tenga conocimiento, porque va a tener que tomar una posición respecto a los Y hay hechos. un concepto, por ejemplo, que no está en la ley y no, me parece que tampoco lo han tratado mucho los instrumentos que han salido, que es el acoso ambiental. Que hay acoso sexual ambiental y acoso laboral ambiental, que no es un solo afectado, por ejemplo. Hay más de un Más de un afectado, afectado. porque se genera un ambiente hostil Sí. laboral. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay una situación también que es distinta y que, bueno, quienes nos dedicamos a esto sabemos que esto ya está Ya, tiempo. asentado, hay un montón de libros, fallos interesantes en la materia, pero que, claro, no cualquiera puede llegar hoy día y decir, oye, yo investigo y esto hago el checklist No. y estamos listos. Porque Bueno, de los 3 ilícitos, 2 ya los teníamos. Por tanto, Ley Claro. Karim no creó una nueva realidad. Ley Karim lo que hizo es que estableció deberes de prevención y deberes de investigación, pero los ilícitos como tal ya venían en nuestra legislación hace mucho tiempo y en el derecho comparado también. Entonces, por eso también yo creo que es como una sugerencia a propósito de actividades de este tipo, ojo de quien investiga, porque maneja expectativas de los involucrados, los impactos que tiene la trayectoria laboral de las personas es relevante. digo, hay dos cosas, ojo quien investiga y ojo quien capacita. Totalmente. Porque también la capacitación genera la expectativa. Obvio. Así como, ya, entonces esto Todo sí esto es y vamos todos a denunciar y después el investigador va a decir, esto no era. Y hoy día con la masificación Claro. que tenemos sí, es cosa de ver que la cantidad de actividades lógica de Ley Karim es bien relevante porque se está manejando expectativas. Y esa expectativa después hay que administrarla. Oye, encuentro bien relevante esta conversación y agradezco esta claridad que hay en torno a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, porque hay mucho desinformación circulando, mucho meme circulando, hay mucha gente atacada de, ya no se va a poder decir nada, todo responde al contexto, así que ojalá este material haya sido de ayuda. Jorge, Wendo, le agradezco el tiempo como siempre, y a nuestros oyentes, lo que es habitual, suscríbanse a df.cl, vean este podcast, lo tenemos en formato Spotify y YouTube, y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien. Con el canal de Denuncias Book, promueve un ambiente laboral seguro y cumple la Ley Karim.